Hermanos, pues vamos a tener una lección más de escuela dominical, pero antes de eso, quiero invitarle a que tenga ahí su Biblia a la mano. Vamos a hacer ahí juntos, aunque a la distancia, vamos a leer un pasaje, precisamente un pasaje que nos anima, que nos alienta, como es costumbre ya en nuestra iglesia. Vamos a buscar un pasaje que nos hable precisamente del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y en particular uno que es muy conocido para nosotros, que hemos considerado en varias ocasiones, pero que lo que dice al final precisamente es algo que en este momento necesitamos: palabras de aliento. Y le voy a invitar entonces a que busque Primera Tesalonicenses, vaya ahí a su Biblia y busque Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y allá quiero que me acompañe usted también en la lectura, los versículos del 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice así la lectura: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, palabras en verdad alentadoras. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos enfrentando en estos momentos, estas palabras son realmente palabras alentadoras. Para empezar, algo que acabamos de conmemorar, si usted igual que nosotros allá en casa celebró la fiesta en memoria de nuestro Señor Jesucristo, hoy de manera particular el pasaje nos hablaba de la resurrección del Señor Jesús. Y hoy, bueno, de manera también general, la cultura popular también, algunos recuerdan precisamente ese hecho de la resurrección. Bueno, para nosotros es algo que es parte de los fundamentos de nuestra fe y es parte de los fundamentos de nuestra esperanza. Como lo acabamos de leer, el Señor va a volver, el Señor volverá, y eso es algo que nos debe alentar, que nos debe animar en estos tiempos difíciles que estamos enfrentando, y no solo estos, sino los que puedan venir. Estas son palabras que nos alientan, tener la certeza y la seguridad de que el Señor Jesús va a volver. Así que, hermanos, animémonos, alentémonos. No importa cuánto pueda durar esta situación, tengamos la seguridad y la confianza de que el Señor va a venir. Esto va a pasar y probablemente ese tiempo será un tiempo para reflexionar en eso particularmente. Así es que ánimo, hermano, no se desaliente, no se desanime, y anime a otros, aliente a otros también con esta verdad. Bueno, hermanos, después de haber leído este pequeño pasaje para animarle, para que usted recuerde esas palabras de aliento que encontramos en la Escritura, solamente quiero hacerle referencia a una recomendación de no utilizar esta plataforma para mencionar avisos, pues para que no personas ajenas pudieran estar enteradas de situaciones particulares de la iglesia. Pero bueno, esto es algo general y que no es algo que nos pueda comprometer de alguna manera. Nada más quiero recordarles, hermanos, de manera general, para que también ya no espere, a lo mejor ya no esté esperando ahí a través del grupo de WhatsApp algún mensaje o algún recordatorio. Bueno, tal vez como recordatorios valdría la pena, pero tenga en consideración, hermanos, que a través de estos medios,
ya sea de alguna transmisión por Facebook o a través del grupo de WhatsApp, el día martes a las 7 vamos a estar transmitiendo, ya sea una predicación a través de un video o una predicación presencial. Y de hecho es parte de este aviso, notificarles que este martes vamos a tener ya una predicación presencial. Me han confirmado ya que nuestro hermano Abel Trujillo va a ser el responsable de este martes dar una predicación. Así es que le invitamos para que nos sintonice, para que esté pendiente el martes a las 7, seguir esta transmisión y escuchar esta predicación a cargo de nuestro hermano Abel Trujillo. Pero ya téngalo en cuenta, téngalo en consideración de que todos los martes a las 7 vamos a tener transmisión. El día jueves, ahí a través del grupo de WhatsApp, vamos a estar teniendo nuestro tiempo de oración, compartiendo algunos motivos, tanto generales como de iglesia, como lo que hacemos normalmente, orar por nuestro país, orar por misiones, y también un tiempo que ha sido de mucha bendición, creo yo, hermanos, no sé usted cómo lo haya sentido, pero hemos tenido un tiempo también de mucha bendición compartiendo mensajes personales, motivos personales por los cuales hemos estado orando en las casas. Así es que le invitamos también a que nos acompañe a través del grupo de WhatsApp los jueves a las 7. Y el día de hoy, domingo, o los domingos, también a partir de las 11:30 de la mañana, vamos a tener este tipo de transmisión también. Entonces ya tómelo así, como si fueran nuestras reuniones cotidianas, como si fueran nuestras reuniones de costumbre. Esos van a ser nuestros horarios en los cuales estaremos teniendo contacto y comunicación un poquito más fuerte con ustedes, hermanos. Y bueno, también invitarles a que ahí a través del grupo de WhatsApp les seguiremos enviando reflexiones, devocionales, algunos videos, en fin, material que nos puede ser útil para fomentar nuestra alimentación espiritual, para no descuidarla. Y yo sé que muchos de ustedes, de manera personal, están haciendo todo lo posible por no descuidar su alimentación espiritual. Y eso es muy bueno, hermanos. Pero también nosotros tenemos esa responsabilidad de proveer a ustedes de esos recursos para que no descuide su alimentación espiritual. Entonces, ténganlo en consideración. Estas serían nuestros días de reunión. Y también, hermanos, nada más quiero avisarles que hace unos días, bueno, realmente fue ayer, les compartí un libro electrónico ahí a través del grupo de WhatsApp. Es un libro que se llama ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Si usted lo recibió, si ya lo tiene en su teléfono, bueno, espero que ahí se pueda observar. Esa sería la portada del libro. Bueno, es un libro electrónico. La recomendación es que si usted puede, descárguelo a su computadora o descárguelo o véalo en una tablet, que son recursos o equipos más amplios con una pantalla más grande y que le va a permitir, principalmente para aquellos que tenemos problemas con la vista, poder leer este libro. Porque si realmente algunos hermanos, algunas hermanas ya tienen dificultades para leer y más ahí en el teléfono porque a veces viene la letra muy pequeña. Entonces la recomendación es esa, de que lo descargue en su computadora, en su tablet y ahí lo podrá ver de mejor manera. Es un buen libro, yo también ya lo empecé a leer, ya voy por ahí del capítulo 4 y está muy bueno. Es un libro que consiguió nuestro hermano Rafael y lo ha compartido y lo compartimos ahí a través del grupo de WhatsApp. Y también un último aviso, hermanos, ya para pasar a la lección. Al final, yo considero que al final de la transmisión de la lección, en el resto de la tarde, les vamos a compartir un video también. Es un video, y nada más le pongo en contexto para que cuando lo reciba, es un video que después de haberlo visto, hermanos, estamos pensando ahí como ancianos, que tal vez sea un buen ejemplo, una buena estrategia que a lo mejor vamos a implementar ahí en la congregación, porque nos acordamos de algunos hermanos ahí en la congregación
cuando les decimos, pues pásese adelante o llegue temprano o apague su celular y vemos que no nos hacen mucho caso en ese tipo de instrucciones, bueno, es una estrategia que en el video que les vamos a compartir estamos platicando ahí que sería una buena estrategia a lo mejor en algún momento dado, o esperemos no llegar a tener que utilizar esta estrategia que en este video van a poder observar. Es un alcalde de una provincia en Italia que llama fuertemente la atención de aquellos los habitantes, los pobladores de esa región en Italia, llamándoles la atención a obedecer las recomendaciones de guardarse en este tiempo de cuarentena. Así como nuestras autoridades nos han estado recomendando constantemente las medidas de higiene, el lavarnos las manos, el cuidar el estornudo, el toser, el cubrirnos, el no saludar, el evitar, si no es necesario salir de casa, quedarnos en casa para evitar pues nosotros transmitir o contagiarnos de ese virus. Entonces, pero hermano, no sé usted cómo lo haya observado, pero creo que todavía en nuestro país y aún en nuestra ciudad hay mucha gente que pasa por alto esas recomendaciones, las omite, las ignora. Y yo lo veo tan solo aquí en mi vecindario, aquí donde vivo, aquí donde tienen su casa. Yo veo a mis vecinos muy relajados en esa situación. Veo niños corriendo en la calle, paseando al perro, saliendo a jugar, en fin. Bueno, ahí es cuestión muy, muy personal. Pero nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser testimonio y tenemos que, de acuerdo a la palabra, obedecer a nuestras autoridades. Entonces la recomendación es, si no tiene a qué salir, no lo haga, quédese en su casa, para que de esta manera usted ni se busque contagiarse de ese virus, ni sea usted un medio para poder transmitirlo. Entonces ese video que les vamos a compartir, nada más le pongo el contexto, ya me alargué, pero bueno, el contexto es ese. Se lo vamos a compartir al final, simplemente como con la intención de que usted también pueda reflexionar y tal vez también entrar un poquito más en conciencia de esa situación. Y ya lo que le dije al principio pues fue de manera chusca, tal vez lo entenderá, pero espero que no tengamos que recurrir a esos medios también nosotros, a esas estrategias en la congregación para llamar la atención a algunos hermanos en algunos aspectos a veces. Bueno, solo quiero compartir. Al final también a través del grupo de WhatsApp le voy a mandar otros avisos que creo estos sí serían un poquito más personales y más privados para nosotros como iglesia. Entonces, ahora le invito entonces a que prepare su Biblia, tenga su Biblia ahí en el libro de Deuteronomio, que es el libro que estamos considerando en nuestros estudios de escuela dominical. Y en esta ocasión, la lección que nos corresponde considerar el día de hoy tiene por título Obedecer las leyes de Dios. Ese es el título de nuestra lección de hoy, Obedecer las leyes de Dios. Hemos estado viendo precisamente algunos temas relacionados con ese tema en particular de las leyes, ¿verdad? Si usted recuerda la primera lección, nos hablaba de oír los mandamientos de Dios. La semana pasada, nuestra lección nos decía confiar en las promesas de Dios. Y hoy, en esta lección, se nos invita a considerar obedecer las leyes de Dios. Entonces, pensando en ese tema y de manera introductoria, quiero empezar con una pregunta. Y yo sé que no voy a escuchar sus respuestas, pero espero que usted ahí tenga en su mente una respuesta a esta pregunta. Cuando usted y yo tenemos o queremos que alguien más haga algo, ¿cómo nos aseguramos para que lo haga? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, yo como padre, quiero que mi hijo haga algo,
¿cómo me aseguro de que Él lo haga? ¿Qué podría yo hacer para que Él lo haga? Para que yo garantizara, para que yo me asegurara de que Él hiciera lo que yo quiero o lo que le estoy pidiendo que haga. Un ejemplo, ¿verdad? Yo le digo a mi hijo, oye, quiero que mañana en la mañana barras la banqueta y sacudas el cuarto, tu recámara, un ejemplo. Entonces, bueno, ya le di la instrucción, pero ¿cómo me aseguro de que él lo va a hacer? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué me recomendaría que hiciera para garantizar, para asegurar que él va a obedecer, que él va a hacer esa instrucción? Bueno, es una pregunta. Usted tal vez piénselo, tenga ahí alguna respuesta, porque precisamente el libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio vamos a observar, o podemos observar, que Moisés precisamente tenía esa preocupación en particular. Moisés tenía la preocupación particular de asegurarse de que el pueblo de Israel obedeciera las leyes de Dios. Eso lo tenía claro. Él tenía esa preocupación de que el pueblo de Israel obedeciera las leyes de Dios. Y es que, tristemente, como podemos observar en la historia del Antiguo Testamento, a lo largo de todo su peregrinar, en donde Moisés estuvo acompañando al pueblo de Israel, él fue testigo de la constante amnesia que el pueblo de Israel manifestó sobre todas las obras que Dios había hecho en su favor. Tal parecía ser que por aquí ocurría un hecho milagroso de parte de Dios en favor de su pueblo, y al poco tiempo el pueblo de Israel ya lo había olvidado, no lo tenía presente. Y eso era algo que precisamente tendría que ser un factor o una ayuda para que lo tuvieran en mente y eso les motivara a obedecer las leyes de Dios. Pero tristemente el pueblo de Israel se caracterizó por olvidarlo, por padecer de amnesia constantemente y olvidar precisamente esas obras de Dios en su favor, y como consecuencia esto los llevó a volverse un pueblo ingrato y desobediente. Así vemos la característica principal del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Un pueblo ingrato y desobediente, que olvidaba fácilmente las bendiciones y favores de Dios, y eso los llevaba a ser desobedientes. Bueno, eso es lo que podemos observar a lo largo de casi todo el libro de Deuteronomio. Podemos ver esa ingratitud y podemos ver a un Moisés invitando vez tras vez al pueblo a que recuerden esas acciones que Dios había hecho en su favor. A lo largo de aproximadamente 31 capítulos en el libro de Deuteronomio, usted puede observar a Moisés hablando al pueblo. Precisamente es el recordatorio, ¿verdad?, del discurso que Moisés da al pueblo de Israel previo a su entrada a la tierra prometida. Y vez tras vez usted puede observar dando instrucciones, indicaciones en imperativo. Acuérdate, haz, procura, sigue esto, obedece. Ese tipo de instrucciones es la constante a lo largo del libro de Deuteronomio. Moisés preocupado por asegurarse de que el pueblo entienda y obedezca. Y por otro lado también invitando constantemente al pueblo a que recuerden las bendiciones de Dios, para que no las olviden, para que ese sea un factor que el pueblo tuviera presente, que le motivara a amar a Dios y en consecuencia obedecerlo. ¿Sí? Es algo que Moisés procuraba hacer con el pueblo de Israel, llevarlos a recordar constantemente para que en consecuencia, en respuesta a esas bendiciones de Dios, obedecieran. Fueran un pueblo obediente y que confiara en las promesas de Dios también. Y precisamente pues a la pregunta que yo le hacía al principio, pues esa fue la estrategia,
Ese fue el método que Moisés utilizó para tratar de garantizar esto que Dios le había pedido. Mire, ahí en Deuteronomio, capítulo 4, dice en el versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Dios había mandado a Moisés a enseñar las leyes a su pueblo. Y entonces él tenía esa encomienda y tenía esa preocupación de que las leyes quedaran grabadas, las recordaran y las pusieran por obra. También dice en el 4.15, 4.14, perdón, de ahí mismo de Deuteronomio, a mí también me mandó Jehová, ahí está, me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¿Se da cuenta? O sea, no era simplemente una iniciativa de Moisés. Sí, se veía la preocupación, pero porque venía de un mandato de Dios. Era una instrucción de Dios. Dios había comisionado a Moisés para enseñarle sus leyes, para asegurarse de que el pueblo las escuchara, las entendiera, las atesorara en su corazón, pero sobre todo que las pusiera por obra. Esa era la tarea de Moisés. Qué tremenda, ¿verdad? Qué tremenda tarea tenía Moisés. Y por eso él estaba preocupado y por eso vez tras vez, y esa fue su estrategia, recordarles, estarles recordando, y acuérdense de esto que Dios hizo por ustedes, y acuérdense lo que hizo por ustedes en el desierto, y no se olviden de esto, y hagan esto, y Dios dijo que hicieran esto, y la ley de Dios nos dice esto. Ese fue su método, esa fue su estrategia. Entonces, por ejemplo, yo le preguntaba al principio, ¿verdad? ¿Qué haría? ¿Qué haría para garantizar o para asegurarme que mi hijo hiciera lo que yo le pedí? Pues una de esas podría ser esa misma estrategia, ¿verdad? Ese mismo método. Si ya le dije hoy a mi hijo que quiero que mañana barra la entrada, la banqueta y limpie su cuarto, ¿qué tengo que hacer? Al rato le recuerdo. Y al rato en la tarde otra vez. Y en la noche le vuelvo a recordar. Y seguramente mañana en la mañana le tengo que volver a recordar. Es algo que Moisés hizo. Es la estrategia que Moisés utilizó para tratar de asegurar que el pueblo hiciera lo que Dios quería. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad principal que a través de esta lección vamos a tratar de resaltar. Que el pueblo de Dios debe recordar. Y usted y yo ahora como pueblo de Dios debemos recordar y no olvidar las obras de Dios en nuestro favor a lo largo de nuestra vida, para que eso nos sirva de aliciente y motivación para obedecer sus mandamientos. ¿Sí, hermanos? Esa es la verdad principal. No debemos olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no debemos olvidar sus mandamientos. Eso debe ser un factor que nos motive, que nos anime, decir cuánto ha hecho el Señor por mí y en respuesta, en consecuencia, yo le correspondo siendo obediente, obedeciendo sus mandamientos y confiando en sus promesas. Esa sería la respuesta natural, hermanos. Desafortunadamente el pueblo de Israel falló en muchas ocasiones en eso. Yo espero, hermano, que usted y yo no seamos como los israelitas, que fallemos constantemente, nos olvidemos de las obras de Dios, que nos olvidemos de sus mandamientos y seamos también, como los israelitas, un pueblo ingrato y desobediente. Que eso no pase. Bueno, el primer punto entonces, hermanos, de esta lección es la invitación. El primer punto que quiero mencionar de este pasaje o de esta lección, vamos a ver tres puntos principales. El primero de ellos es invitación a obedecer la ley de Dios. Invitación a obedecer la ley de Dios, que es precisamente lo que Moisés hizo constantemente. Bueno, capítulo 4 de Deuteronomio es nuestro pasaje en esta mañana. Y en cada uno de estos versículos que vamos a leer,
le voy a ir mencionando. Usted vaya siguiendo ahí en su casa, en su Biblia, los versículos que vamos a leer y va a darse cuenta que como en cada uno de estos versículos que le voy a mencionar, encontramos una invitación de parte de Moisés a obedecer los mandamientos de Dios. Una invitación todavía de manera muy gentil y amable para obedecer. Acuérdense, no pierda el contexto de que el pueblo de Israel está en la puerta ya de entrada a la tierra prometida. Y entonces les está advirtiendo, les está aconsejando qué es lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a ir a Deuteronomio 4:1. Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 1. Y bueno, antes que nada, vemos en este versículo 1, antes que nada, y para asegurarse de que el pueblo sabía lo que tenía que hacer, la indicación de parte de Moisés es a oír. ¿Sí? Dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Y los estatutos y decretos, pues es precisamente todo el conjunto de leyes que Dios había dado para su pueblo, y que abarcaban todas las esferas, desde lo moral hasta lo ceremonial y lo físico. Todas esas esferas, recuerde, ahí en los libros de Números, Levítico, encontramos las leyes precisamente de Dios. Bueno, Moisés le dice al pueblo: óyelas, oye los estatutos y decretos que yo te enseño. Ahí está una primera invitación, a oírlos. Pues si no oímos, si no escuchamos lo que Dios nos dice, ¿cómo vamos a saber qué es lo que quiere que hagamos? Entonces, en primer lugar, Dios nos dice: oye mis mandamientos, oye mis leyes, oye mis estatutos y decretos. Y aquí viene la primera invitación a obedecer. Dice: para que los ejecutéis y viváis. Y ahí está la primera frase. En esa primera frase, para que los ejecutéis. Ahí está entonces la primera invitación a obedecer, ejecutarlos. Esto es una petición de llevarlos a cabo, de hacerlos, de cumplirlos, de obedecerlos. Es lo que Moisés está diciéndoles en este primer versículo. Llevarlos a cabo. Eso es lo que Moisés le pedía al pueblo de Israel. Oírlos y hacerlos. Llevarlos a cabo, esos decretos de parte de Dios que Moisés les estaba enseñando. Ahí está una primera invitación. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Ahora en el versículo 2 encontramos la expresión para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahí está también una expresión que podemos interpretar y entender como la invitación. Nuevamente, ahora en el versículo 2, la invitación de parte de Moisés a obedecerlos. Y mire, en una traducción diferente, que le voy a leer, dice este versículo 2, y es todavía más clara a nuestra versión Reina Valera 1960. Mire lo que dice en la traducción en lenguaje actual este versículo 2. Dice: no cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios, más bien obedézcanlos. Y ahí está la invitación a obedecer. Obedézcanlos. En la versión que tenemos normalmente dice: para que los guardéis. Para que los guardéis. Y ya hemos explicado en otras ocasiones, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que esa expresión de guardarlos implica la acción de hacerlos, llevarlos a cabo, ¿sí? No es como normalmente entendemos de guardar algo,
en un cajón, en un closet, en algún recipiente. No es eso, es hacerlos, llevarlos a cabo, lo que está diciendo en este caso Moisés. Y mire, algo que también es importante observar en este versículo 2 con respecto a las leyes de Dios. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Entonces, algo importante que también tenemos que hacer con la palabra de Dios es, sí, obedecerla, guardarla, llevarla a cabo, pero completa, en su totalidad. ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? A que no debemos quitar ni debemos añadir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es justa, y no tenemos necesidad de agregarle. Y un ejemplo de error, personas que cometieron el error de intentar agregarle a las leyes de Dios, fueron precisamente los fariseos, que lejos de preocuparse por llevar al pueblo a obedecer fielmente los mandamientos de Dios, empezaron a añadirle de lo que ellos consideraban que era importante, y realmente la gente se iba por cumplir lo que los fariseos decían y no lo que Dios decía. Ahí está un error de lo que no debemos hacer, agregar a la palabra de Dios. Y por otro lado, no debemos quitarle. Y ahí normalmente es cuando caemos en el error de adaptar, amoldar la palabra de Dios a nuestras necesidades. Cuando la queremos ajustar para que encaje con lo que queremos escuchar o con lo que queremos hacer, ¿verdad? Muchas veces a veces nos piden consejo. Oiga, hermano, ¿está bien que yo haga esto? Bueno, ¿qué te dice la palabra de Dios? Y muchas veces en la palabra de Dios está bien claro, no lo hagas. Y sin embargo dicen, bueno, pues lo hago, a ver qué pasa, ¿no? Ese es el error en el que no debemos caer. Debemos obedecer, pero la palabra tal cual, como es, sin quitarle y sin agregarle. La palabra es justa, la palabra es perfecta. Y por eso nos dice el Señor, óyela, ponla por obra, ejecútala, guárdala. Ahí está una segunda invitación de parte de Moisés a la obediencia de la palabra de Dios o de la ley de Dios. Ahora vamos al versículo 5. Versículo 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Y sí, identifica, ¿verdad? La indicación o la instrucción, en este caso la invitación de Moisés, es para que hagáis así, dice en el versículo 5. Yo os enseño estatutos y decretos para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis. Hacer así. Ahí está una tercera invitación. Y les estaba pidiendo precisamente que obedecieran lo que Dios indicaba en sus mandamientos. La indicación, hermanos, aquí es un versículo que hace rato les leía, viene respaldada de parte de Dios mismo. Mire, no es simplemente una ocurrencia de Moisés. Dice, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. ¿Se da cuenta? Entonces, no es solamente una iniciativa personal de Moisés, viene de Dios, venía de Dios, y por eso Él se los transmite, les pide que lo hagan así, porque Él sabe que eso es lo bueno, y eso es lo que le convenía al pueblo de Israel. Entonces, así nosotros sabemos que lo que tenemos en la Biblia, lo que tenemos en la Escritura, viene de Dios. Y Dios a través de ello nos está diciendo qué quiere que hagamos. Entonces, hermano, no le cortemos la vuelta. Hagámoslo, hagámoslo. No le quitemos, no le agreguemos. Hagámoslo tal y como Dios nos lo pide que hagamos. Esa es la instrucción que Moisés le daba ahí al pueblo de Israel.
una tercera invitación a obedecer, dicha a través de su siervo Moisés. Y cuando vemos que la instrucción viene de Dios mismo, pues uno podría entender que al pueblo debería quedarle claro, al pueblo de Israel debería quedarle claro la importancia de hacerlo así, tal y como Dios se los pedía, pues venía de parte de Él. Entonces, hermanos, es algo en lo que también a veces nosotros como creyentes cometemos el error, fallamos. Y no lo hacemos como Dios quiere, lo hacemos como nosotros queremos. Y entonces luego tenemos que pagar las consecuencias por desobedecer. Porque acuérdese, si usted no obedece la palabra de Dios tal cual, entonces ya no está obedeciendo, está desobedeciendo. Y eso es pecado, eso es transgresión contra Dios, y todo pecado y transgresión traen una consecuencia. Entonces no lo olvide. Vamos a la cuarta recomendación o invitación de parte de Moisés a obedecer la palabra de Dios. Y está en el versículo 6. Versículo 6 dice: guardadlos pues y ponedlos por obra. Bueno, se refiere a lo que dijo en el versículo 5, los estatutos y decretos. Esos estatutos y decretos, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pero ahí, versículo 6, al principio, guardadlos, ponedlos por obra. Ahí está la cuarta invitación y aquí la vemos de manera doble. Guardadlos y ponedlos por obra, los estatutos y decretos que Dios había dado a través de Moisés. Y aquí entonces, en esa expresión doble, vemos el énfasis. Vemos nuevamente la preocupación de Moisés por dejar claro en el corazón y en la mente del pueblo de Israel el hecho de que tenían que obedecer las leyes de Dios. Y él en dos ocasiones, ¿verdad? Dice: guárdenlos, o sea, llévenlos a cabo, pónganlos por obra. Y es la siguiente expresión: ponedlos por obra. Vemos ahí entonces ese interés, esa preocupación de parte de Moisés para que entiendan la importancia de atender la invitación que viene del mismo Dios a obedecer sus leyes. Entonces, ve, hermano, ahí, primer punto, tenemos que atender la invitación de Dios a obedecer sus mandamientos. Él nos está invitando gentilmente, no nos obliga, nos invita a que lo hagamos. Ahora, como lo dijimos en la introducción, tenemos argumentos para obedecer los mandamientos de Dios. Claro, definitivamente, así como el pueblo de Israel los tuvo, aunque los hizo a un lado y los olvidó, usted y yo también tenemos muchos argumentos. ¿Y cuántas bendiciones Dios no ha derramado en su vida? Recuérdelas. Recuerde tan solo alguna, la más significativa para usted. Mire, al pueblo de Israel es a veces difícil poder entender cómo es que tan fácilmente olvidaban y desobedecían a Dios. Usted imagínese que hubiera estado ahí con el pueblo de Israel, ahí al pie del monte Sinaí, cuando Moisés subió para recibir las leyes de Dios. Imagínese ese escenario: obscuridad, el monte humeante, truenos, relámpagos, una escena impactante, una escena que difícilmente se podría olvidar. ¿No sería un hecho que debería estar ahí presente todos los días de nuestra vida? Y recordar y decir: bueno, pues si ahí vimos la presencia de Dios, si vimos de lo que es capaz, pues ¿cómo no obedecerlo? ¿Cómo no obedecerlo? Y más aún por todo lo que ha hecho por nosotros en el caso del pueblo de Israel, ¿verdad? Darnos agua en el desierto, darnos alimentación en el desierto. Eran cosas que no podían olvidarse. Sin embargo, lo hicieron.
Entonces usted y yo, hermano, ¿qué cosas Dios ha hecho por nosotros? Seguramente muchas. No las olvide. Tráigalas a su corazón, tráigalas a su memoria y que sean el argumento, que sean el motivador para que usted obedezca también la perfecta ley de nuestro Dios, sus perfectos mandamientos, estatutos y decretos. Bueno, vamos al punto 2, hermanos. Punto número 2 de nuestra lección. Dice, importancia de obedecer la ley de Dios. Ya vimos que hay invitaciones a obedecer la ley de Dios. Ahora vamos a ver por qué es importante, o por qué al menos en este pasaje podemos ver que era importante obedecer la ley de Dios. Y vamos a ir precisamente otra vez al versículo 1. Miren nuevamente el versículo 1 del capítulo 4, Deuteronomio. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. Para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, la importancia de obedecer las leyes de Dios, los mandamientos de Dios en este primer versículo, es que en el caso del pueblo de Israel, si los ejecutaba, si los llevaba a cabo, entonces viviría y podría entrar y poseer la tierra que Dios les daba. Era su garantía de permanencia. Esto significaba que la vida y la continuidad del pueblo de Israel en la tierra prometida iban a depender del cumplimiento total de las leyes de Dios. Esa era su garantía. Si ustedes obedecen, si ustedes cumplen mis mandamientos, o es importante que lo hagan para que eso les dé la garantía de entrar y tener una larga vida, permanecer en esta tierra que yo les doy. De este modo, ellos iban a poder disfrutar no solo de una permanencia prolongada en esa tierra, sino también de una vida, una estancia en esa tierra agradable, superior, perfecta, inimaginable. Esa era la garantía que Dios les daría si obedecían. Por eso les decía, esto es importante que lo hagan, para que vivan, para que tengan una estancia agradable, para que sus días sean prolongados, para que no tengan problemas. Pero sin embargo, ¿qué nos dice la historia? La historia nos dice que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero al poco tiempo, bueno, no tan poco tiempo, cuando finalmente Josué, el sucesor de Moisés, fallece, dice el inicio del libro de los jueces, que cada uno hizo lo que bien le parecía. Entonces, tristemente, desobedecieron. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos? Ahí entonces empezaron también a surgir los problemas, empezaron a relacionarse con los pueblos paganos, empezaron a abrir las puertas, se casaron con los paganos, tanto hombres como mujeres, empezaron a hacer sociedades con ellos y todo se hizo un desorden. Problemas. Dios les había dicho, guárdalos, obedécelos, mis mandamientos, para que viváis, para que tus días sean largos, para que no tengas problemas, para que no tengas dificultades, para que puedas vivir en paz y en armonía, siguiendo mis mandamientos. Entonces, por eso es importante, hermanos, por eso es importante obedecer los mandamientos de Dios, porque eso nos va a dar una vida agradable, aun cuando haya problemas, aun cuando haya dificultades como este coronavirus o como lo que pueda venir a su vida, aun en esas dificultades y esos problemas, nuestra perspectiva y nuestra permanencia en esta tierra será diferente. Lo podremos ver desde otro punto de vista.
tenemos la compañía de Dios y su respaldo, porque procuramos obedecerle. Es algo que no hizo el pueblo. Entonces, hermano, no caigamos en ese mismo error. Ahí está un primer aspecto por el cual es importante obedecer las leyes de Dios. Ahora vamos al versículo 6. Dice el versículo 6: Guardadlos pues y ponedlos por obra, los estatutos y decretos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y ahí entonces vemos una segunda razón por la cual es importante obedecer las leyes y los mandamientos de Dios, porque esa es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Y esta expresión, hermanos, esto que lo que podemos resaltar en este versículo 6 de la importancia de obedecer las leyes de Dios, tiene que ver con el testimonio. Con el testimonio. Porque eso dice ahí, ¿verdad? Dice: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, y esto ante los ojos de los pueblos, los que nos ven, los que están a nuestro alrededor. Entonces, para los israelitas, el guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra produciría vida, y para las otras naciones les causaría una grata impresión. Les iba a producir una grata impresión al punto de reconocerlos como los poseedores de la verdadera sabiduría. Ellos iban a reconocer que el pueblo de Israel tenía la verdadera sabiduría e inteligencia. Eran un pueblo, o serían un pueblo entendido, un pueblo sabio, un pueblo prudente, un pueblo justo, si obedecían las leyes de Dios. Entonces, el obedecer las leyes de Dios habla de nosotros, dará un testimonio diferente de nosotros, va a reflejar precisamente la personalidad que Dios quiere de nosotros. Y acuérdese también, hermano, que en la medida que nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, las leyes, tratamos de seguir los pasos, las huellas de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, su ejemplo. Ese es nuestro modelo máximo. Entonces, en la medida en que nosotros obedezcamos las leyes de Dios, daremos testimonio. Y entonces también, en la medida en que nosotros obedezcamos, conozcamos, oigamos las leyes de Dios, las conozcamos, identifiquemos qué quiere Dios que hagamos y lo hagamos, entonces los demás, hermanos, acuérdense, esa grande nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, van a poder observar que somos diferentes, que nos conducimos diferentes, que nos comportamos diferentes, que como por ejemplo en estas circunstancias de crisis, nuestra actitud ante las crisis es diferente, que no actuamos con desesperación, que no actuamos con angustia, con ansiedad, que tenemos confianza y seguridad en el Señor, porque conocemos y confiamos en sus promesas. Entonces, hermano, eso dará testimonio a los otros y van a poder decir, como dirían del pueblo de Israel: son pueblo sabio, son pueblo entendido, son un pueblo prudente que obedece los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios hoy nos piden: obedece a tus autoridades. Entonces, hermanos, por eso les decía al principio, ¿verdad? Tenemos que ser responsables también nosotros en estas circunstancias, no caer en las malas prácticas que el mundo pudiera estar haciendo hoy ante las recomendaciones que se nos dan de guardarnos, de cuidar la higiene, de evitar ciertas cosas. Si somos un pueblo sabio, un pueblo justo, un pueblo entendido, tenemos que dar testimonio de ello.
tenemos que demostrar a los demás que Dios nos pide eso. Y entonces, porque Dios nos lo pide, lo hacemos. Entonces, hermanos, ahí está una segunda razón de importancia por la cual tenemos que obedecer la ley de Dios. Porque esa es nuestra sabiduría, es nuestra inteligencia, y eso dará testimonio ante los ojos de aquellos que nos rodean. Y un tercer aspecto importante para obedecer las leyes de Dios, bueno, lo encontramos ahí en los versículos 7 y 8. Dicen los versículos 7 y 8. Después de haberle dicho, ¿verdad?, que si guardamos y ponemos por obra los mandamientos de Dios, ellos serían nuestra sabiduría, nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, y ellos dirían, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y dice en el 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dos preguntas que Moisés hace, en este caso al pueblo de Israel, a manera de reflexión. Moisés lanza dos preguntas al pueblo de Israel para hacerlos reflexionar e invitarlos a considerar que el obedecer los mandamientos de Dios darían testimonio a las otras naciones de una relación íntima, de una relación personal de parte de Dios, el verdadero Dios, con su pueblo Israel. ¿Sí? Porque ellos eran evidencia, el pueblo de Israel era evidencia de que ningún otro pueblo tenía una relación estrecha con sus dioses como Dios y el pueblo de Israel. Y dígame, hermano, recuerde el peregrinar, ¿verdad?, en el Éxodo. ¿Cuántas cosas no Dios ya había hecho por su pueblo? ¿Cuántas cosas no había demostrado Dios por amor a su pueblo? ¿No? Ahí estaba la demostración. Y las otras naciones, sus dioses, ¿qué? No habían podido hacer nada por ellos. ¿Por qué? Porque eran dioses falsos, porque no eran dioses verdaderos. Y entonces los pueblos verían en ellos esa íntima comunión, esa íntima relación entre un Dios soberano y único con su pueblo, concediéndoles lo que necesitan, ayudándolos en sus necesidades y llevándolos hasta la entrada a la tierra prometida. Y por otro lado, también los amaba, era demostración de que los amaba y los protegía y que les daba las leyes como la fuente de donde brotaba y obtendrían la verdadera sabiduría. Versículo 8 dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Nadie más. Ningún otro pueblo, ninguna otra nación tendría leyes, estatutos y decretos justos, perfectos como los de Dios para su pueblo Israel. Entonces, por eso es importante, hermanos, de igual manera que nosotros obedezcamos, para que los demás vean que nuestra sabiduría, nuestra prudencia, nuestra justicia es por obediencia a la palabra de Dios. Y de esa manera demostramos también que tenemos una íntima comunión, una íntima relación con Dios el Padre. Que Él sí nos escucha, que Él sí sabe nuestras necesidades y que Él atiende a nuestras necesidades, a diferencia de ellos, de los demás. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos al tercer punto y último. Ya vimos entonces la invitación a obedecer las leyes de Dios. Ya consideramos la importancia de obedecer las leyes de Dios. Y ahora en tercer lugar vamos a ver la necesidad. Necesidad de transmitir la ley de Dios. Y vamos a ir al versículo 9. Deuteronomio 4:9. Lea usted también ahí en casa. Dice, por tanto, guárdate
y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y después de los primeros 8 versículos, darles invitaciones, de animarlos a obedecer, de darles argumentos por los cuales es importante obedecer las leyes y estatutos de Dios, Moisés ahora como que reflexiona y como que concluye esta parte y dice, entonces, o por consiguiente, o en conclusión, y como dice ahí en el versículo 9, por tanto, entonces dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Pero de qué? Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Entonces, en primer lugar, Moisés les dice, cuidado, ten cuidado, no se te olvide todo lo que Dios ha hecho por ti. Factor importante, hermanos, para poder obedecer. No te olvides, como diría el salmista, ¿verdad?, de todos los beneficios que Dios ha tenido para contigo. Y es lo que les dice ahí, cuidado, guarda tu alma con diligencia. Pon mucho cuidado en eso, pon mucha atención. No descuides eso, no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto. Hermano, lo que le decía también al principio, ¿verdad? ¿Ya recordó algo de lo que Dios ha hecho por usted? ¿Algo que usted tenga ahí presente en su corazón? ¿Algo que usted haya visto de las obras maravillosas de Dios por usted a lo largo de su vida? Bueno, no lo olvide, no lo olvide, tal como es la recomendación, dice, no lo olvides, que no se aparten estas cosas de tus ojos, de las cosas que tú has visto con tus ojos, ni se aparten de tu corazón, hermanos, que no se vayan de nuestro corazón, que no sean desplazadas por las cosas del mundo. En la medida que esas cosas que Dios ha hecho por nosotros permanezcan en nuestro corazón, las atesoremos con amor, las tengamos como algo valioso, hermanos, eso va a ser el medio, el agente, el impulsor para que podamos seguir obedeciendo a nuestro Dios. Pero mire, Moisés, como ya había tenido la experiencia de ese peregrinar en el desierto y conocía la triste actitud olvidadiza del pueblo de Israel a los milagros y bendiciones de Dios, entonces también les hace una recomendación. Dice ahí en el 9, al final, antes bien, dice, no te olvides de todas esas cosas, cuidado, evítalo, no lo vayas a olvidar. Pero por si acaso, dice, enséñalas. Enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Como le decía, Moisés sabía que el pueblo era olvidadizo, era ingrato y que seguramente caerían en ese error. Entonces les dice, bueno, pues previendo eso, previendo que te vas a olvidar de las bendiciones de Dios, entonces, pues enséñaselas a tus hijos. Enséñaselas a tus hijos para que al menos ya haya ahí una memoria, para que haya ahí un archivo de esas bendiciones y para que también en su momento ellos, si eran obedientes, se las transmitieran ahora a sus hijos, o sea, a los nietos en este caso, o ellos mismos a sus mismos nietos. Entonces, ahora ahí vemos esa necesidad, hermanos, la necesidad de transmitir la ley de Dios
para que no se olvide, para que no se pierda esa secuencia de los favores y bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, para que nuestra descendencia también pueda confiar, para que pueda tener un testimonio de todo lo maravilloso que es Dios y que ha sido con nosotros en particular. Entonces, esa es la recomendación, la necesidad de transmitir la ley de Dios para que no se olvide, hermanos, para que no se pierda. Y entonces, hermanos, usted y yo ahora tenemos también esa encomienda. Así como Dios le dijo a Moisés, yo te enseño a ti mis leyes, ahora tú ve y enséñaselas al pueblo. Hermanos, ustedes y yo también, de parte de Dios, haga de cuenta que nos está diciendo lo mismo. Ya te enseñé mis leyes, ya conoces mis estatutos y decretos, recuerda todo lo que yo he hecho por ti, ahora enséñalo, transmítelo a tus hijos y que ellos también se lo puedan transmitir a sus hijos. O ahora, hermano, hermana, si tú tienes la posibilidad, si tienes hijos todavía en edad de que te escuchan, de que puedes transmitirle eso, hazlo. No pierdas oportunidad. Y más en estos tiempos, si hay necesidad, hazlo. Dios te está dando esa oportunidad. Dios te está impulsando a que lo hagas. Si tienes nietos, de igual manera, aprovecha esa oportunidad. Si tienes a tus nietos contigo, hermano, hermana, aprovéchalo. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas dentro de nuestra congregación que se preocupan por sus nietos. Bueno, síganlo haciendo, porque es importante, porque es una necesidad de enseñarlos a ellos. Acuérdese del proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, hermanos, hay esa necesidad de transmitirlo. Y hermano, hermana, y aquí tal vez hay casos en donde precisamente se incurre el error de no transmitir las leyes de Dios y de no cuidar que nuestros hijos o nuestros nietos obedezcan las leyes de Dios. Y a veces no queremos como padres, como abuelos, no queremos ponernos estrictos en ese aspecto con nuestros hijos, porque tenemos el temor de que se van a molestar, de que se van a sentir mal, de que los vamos a incomodar, de que esa expresión que a veces escuchamos de que déjalos que experimenten, que prueben, que vean cómo es el mundo. No, hermanos, hay una necesidad de transmitirles la palabra de nuestro Dios. Entonces, padre, hermano, abuelo, si tienes oportunidad de hacer esta labor con tus hijos, con tus nietos, hazlo. No pierdas la oportunidad. Hay necesidad y en estos tiempos de crisis más, hazlo. Pero también dales ejemplo, dales tu testimonio para que tus palabras se respalden con tu ejemplo, con tu testimonio. Porque de lo contrario, ¿qué les vas a enseñar si tú no lo estás haciendo? Y ese es un factor por el cual seguramente muchas veces como padres no enfrentamos a nuestros hijos y no les decimos lo que tienen que hacer y no les enseñamos en base a lo que dice la palabra de Dios. Y el error, hermano, ahí está la consecuencia de ese error. El pueblo de Israel es evidencia de ese error. Entonces, hermano, te animo, te invito a que consideres la necesidad de transmitir la ley de Dios. Transmítela para que no se olvide, para que no se pierda, para que no se deje de considerar. Y así igual nosotros sigamos teniendo fresca en nuestra mente y en nuestro corazón todas esas bendiciones que Dios ha hecho por nosotros y que eso nos anime, que eso nos impulse a obedecer, a atender todas las invitaciones que Dios nos da
en su palabra para obedecerla. Que esa sea nuestra característica, hermanos. Ser un pueblo obediente, ser un pueblo que ama la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Que recordemos y no olvidemos esas instrucciones de nuestro Dios para que, como Dios le decía a su pueblo, vivas, para que tus días sean largos, para que tu estancia en esta tierra sea agradable, satisfactoria, llena de bendiciones. De lo contrario, viviremos como en un infierno, hermanos, como en un infierno. Y ante cualquier circunstancia, como la que estamos enfrentando el día de hoy, las tempestades no nos preocupen, porque estamos firmes en las bendiciones de nuestro Dios. Así que, hermanos, quiero concluir con eso y espero que esta lección en Deuteronomio capítulo 4 sea de ayuda, le anime también y le motive a ser obediente, y más en estos tiempos que se necesita. Transmita también la palabra de Dios a aquellos que están cerca de usted y que la necesitan. Hermano, Dios le bendiga. Vamos a concluir con una pequeña oración. Le invito a que ahí ore conmigo en su casa. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Padre Santo, te damos las gracias porque tú eres con nosotros. Te agradecemos profundamente, Señor, el habernos dado tu palabra, el darnos tus bendiciones y, Señor, rogamos de tu ayuda para que jamás las olvidemos. Has hecho tanto por nosotros. Hay tantas bendiciones, tantas maravillas que has hecho en nuestras vidas. Y, Señor, no queremos caer en el error del pueblo de Israel, ser olvidadizos, ser ingratos. Señor, que en nuestro corazón siempre esté presente tu obra redentora a través de Cristo Jesús en nuestro favor. Y, Señor, que esto nos anime a obedecerte siempre, a dar testimonio, a que los demás puedan ver esa luz que tú pones en nosotros y sean contagiados a seguirla. Y aún en estos tiempos de dificultad, que podamos ser de testimonio a aquellos que nos rodean, Señor. Transmitirles e infundirles esa paz y esa seguridad que tenemos solamente en ti, Señor. Y Padre, ayúdanos a transmitir, a ver esa necesidad de transmitir la palabra y los estatutos a aquellos que nos rodean, Señor. Que no se pierda tu palabra, sino que persevere, que siga adelante. Señor, te damos las gracias y ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Rogamos tu ayuda al iniciar una semana más. Danos tu dirección, danos tu bendición y tu cuidado. Y permite, Señor, que sigamos estando en contacto a través de estos medios. Guárdanos, Señor, de todo mal, de la enfermedad, de cualquier percance. Pero por otro lado, Señor, si tú has de permitir que algo ocurra en nuestras vidas, ayúdanos también a entender que es tu santa y soberana voluntad, Dios nuestro, y que todo eso es bueno y agradable a aquellos a quienes confiamos, para quienes confiamos en ti, Señor. Señor, te damos las gracias y todo esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga.